Costa al Día con Hernán Higuera. Las 6:23, gracias a quienes se mantienen en la señal de 98.1 www.fmmundo.com. Estamos aquí con las noticias, en el análisis, en la profundidad, porque alrededor de una quinta parte del consumo mundial del petróleo pasa por el estrecho de Hormuz, una ruta comercial que conecta a los productores del petróleo de Medio Oriente con mercados clave en la región de Asia, Pacífico, Europa y América del Norte. Un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria de Irán declaró este lunes cerrado el estrecho de Hormuz y amenazó con atentar contra cualquier barco que intente pasar. La interrupción en el estrecho restringirá el comercio e impactará en un aumento de los precios del petróleo a nivel mundial. Nelson Baldión, consultor de geopolítica energética, está con nosotros para explicarnos un poco cómo opera esto y cómo funciona y los riesgos que hay para los buques petroleros que intenten cruzar el estrecho de Hormuz. ¿Cómo está, Nelson? Buenos días, bienvenido. Estimado Hernán, un feliz día, muchas gracias por la invitación, un buen día para toda la audiencia, estoy a las órdenes. Claro, esto que está pasando también dispara el tema del precio del petróleo. Empecemos ese análisis, por favor. Bueno, creo que hay que tomarlo con una manera mucho más concienzuda, en el sentido de que esto ha pasado constantemente. Haciendo un poco de historia, en los años 80, cuando se dependía totalmente de la región en el tema petrolero, siempre una manera de amenaza era cerrar el estrecho de Hormuz para que se suba el precio y eso le afecte a la economía de Estados Unidos. Efectivamente, la data nos demuestra que los impactos son de 12-13%, hasta que la industria tome esa resiliencia y le permita justamente irse adaptando. Recordemos que todo depende de cuán prolongada sea la disrupción para poder abastecer el crudo. Anualmente el mundo tiene cierta cantidad de cientos de millones de barriles de crudo que necesita para su funcionamiento, y cuán prolongado sea eso, pues dictará cuánto llegará el precio del crudo. Pero la industria es cada día más resiliente. Recordemos que Estados Unidos en este momento tiene, digamos que en América, donde no se viven estos conflictos constantes, tiene a Venezuela, tiene Vaca Muerta en Argentina, tiene Guyana, que hace que sea resiliente y vemos qué tiempo está. Y para terminar, pues el presidente Trump se ha dado el día de ayer, aparte de que ya ha visto la agresividad también de Irán, de que cualquier buque que pase por Hormuz será atacado, pues ha tomado una decisión de llegar a 4 o 5 semanas para tratar de resolver el conflicto, aparte de las economías como Emiratos Árabes y Qatar, de que le han pedido por favor al presidente Trump que se resuelva lo antes posible para evitar esto. Así que veamos qué pasa en estas 4 semanas para evitar una escalada mayor que sobrepase los $100 del barril de crudo. Uh-huh. En los impactos, tenemos hasta hace muy pocos minutos que el WTI, el crudo de referencia para el petróleo ecuatoriano, cerró en 71.54 por barril en medio de la escalada del conflicto de Medio Oriente, y esto significa un incremento más o menos del 7% tras los ataques de Estados Unidos a Irán. Y hay un poco de preocupación porque recordemos que los precios de los combustibles en Ecuador, de los derivados que son importados, están anclados al costo del precio del crudo. Entonces hay preocupación por lo que pueda pasar. Mire, el tema de Ecuador es bastante especial. El Ecuador tiene una de las mayores reservas en América de crudo, 8,000 millones de barriles de crudo bajo suelo. Pero lo que no ha pasado en Ecuador es que se han explotado, no ha habido proyectos desde hace varios años, no ha habido exploración. Entonces la infraestructura está bastante obsoleta, no hay operadoras internacionales en el Ecuador. Eso le vuelve una industria bastante frágil. Y aparte la cantidad extrema que ha habido de fuerzas mayores dígase usted, porque la refinería constantemente pasa explotando, parándose, o tiene la tubería como OCP o SOTE que se rompían, pues eso le vuelve un proveedor poco confiable para poder abastecer del crudo que necesita constantemente el mundo. El mundo este año cerrará consumiendo 106.7 millones de barriles de crudo, y para el 2050 se calcula que se estará consumiendo al día 119 millones de barriles de crudo, es decir, la demanda existe. La misma investigación de Standard & Poor's ha hecho que el Ecuador, con este panorama,
o tenga que vender el crudo con un 82% de descuento. Es decir, que del WTI menos casi $17 es lo que el Ecuador recibe. Eso también incluso hay que tomarlo en cuenta en el cálculo de la proforma presupuestaria, que no se tomaron factores geopolíticos, que la industria petrolera, que ya es bastante madura, pues se los tiene muy, muy bien claros y en base a eso se calcula la resiliencia. Para Ecuador el problema no es lo poco que produce, el problema es la cantidad importada que el Ecuador necesita. Muy a pesar de que el Ecuador tiene en línea, digamos, una concepción mal percibida en el sentido de que el Ecuador tiene que crecer a través este momento se habla de la transición energética. No existe la transición energética. Este momento, por el consumo y demanda de electrificación, hay la adición energética y básicamente también la visión de pasar de la economía petrolera a la no petrolera. El conflicto en este momento en Medio Oriente ha demostrado que necesitamos del petróleo más que nunca y la energía es necesaria. Entonces, ese problema se va a transferir a Ecuador porque como importa más derivados, pues los costos van a incrementar tanto en la prima de riesgo, en los seguros y en el transporte, y eso le afectará al déficit fiscal que tiene y tendrá el Ecuador debido a esta ineficiencia que existe en el manejo energético del país. Y el gobierno no ha mencionado absolutamente nada sobre esto, que implicaría o que significaría un alto incremento del precio de los combustibles en el país, que afecta a la economía, por supuesto, de las familias. No ha habido pronunciamiento oficial de las autoridades. Entiendo que la ministra no está en el país, pero tampoco es un tema que es prioritario para el Ecuador, en el sentido de una agenda. Menciones el presidente de Argentina, que está enfocado, el presidente de Guyana, que están enfocados en el tema petrolero, el tema de Perú. Entonces, repito, yo creo que el tema del Grow Lab que asesora al país, del señor Ricardo Hausmann, creo que está diseñado para, digamos, países que no tienen petróleo bajo tierra. Entonces, creo que el tener de enfoque el tema del crecimiento sin dependencia del petróleo pues está haciendo daño. Recordemos que para poder generar esa economía que busque el país, para exportar más banano, pitahaya, productos no petroleros, necesitan fertilizantes que se hacen de petróleo, necesitan diésel para transportar en los camiones hacia el puerto, los buques necesitan barcos, los ejecutivos viajan en avión que utilizan combustibles que son derivados del petróleo. Entonces, creo que esa falta de claridad, de entendimiento de las autoridades que están ahora, pues realmente no le pone una prioridad al tema. Entonces, en eso lo único que podemos decir, creo que la agenda del presidente tiene que ser enfocada al petróleo. Es más, un príncipe de Emiratos Árabes a visitar el Ecuador y ellos son 100% petroleros. Y eso creo que debe dar una alerta al país para ponerle en la agenda puntual, buscar asesores internacionales que estamos en el mundo justamente viendo estos cambios, que hemos visto cambios recientemente en Venezuela, que ahora sí lo podemos usar de ejemplo de un país que tenía una infraestructura despedazada a lo que ayer hizo, que es duplicar exportaciones petroleras. Entonces, ya hay ejemplos que se pueden poner en Perú, donde se han cambiado incluso upgrades a los temas legales para poder incrementar producción. Entonces, yo creo que desde ese punto se debe priorizar algo que hablamos todos los días, la energía. Uh-huh. Termino con esto. La caída de la producción petrolera en Ecuador se registra más o menos en un 2% hasta enero de este año. Y en pleno conflicto o escenario de precios altos, lo que no vamos a poder hacer es aprovechar precisamente esto que está ocurriendo por la limitada capacidad que el país representa. Eso lo uno. Y en conclusión, lo otro es que esperamos gasolina y diésel más caros en los próximos días. Efectivamente, la reversión de la declinación del 28% que ya tiene el Ecuador, la semana pasada cayeron 7,000 barriles, el reporte nacional de producción está en 450,000 barriles. Los inversionistas internacionales están sumamente enfocados en esos números, ya que recordemos que para mayo del 2025 debíamos tener ya 450,000 barriles que se ofreció en un plan de gobierno. Entonces, la falta de capacidad de ejecución en esos proyectos hace que el Ecuador pues no sea visto como un país que permita grandes inversiones, y eso también afecta al resto, porque si no se puede hacer lo grande que se necesita energía para desarrollar
las empresas tampoco quieren entrar en un país que en un momento dado puede faltar energía, sobre todo la termoeléctrica, que la termoeléctrica permite que las hacederas, las cementeras tengan energía estable y potente para poder producir, que es la base del desarrollo de la construcción y de la energía de un país. Entonces, eso por un lado, no se ha logrado revertir. Creo que el presidente, al ser el principal de los directorios de empresas públicas, sobre todo Petroecuador, tiene ya en este momento ni siquiera que consultar a la burocracia, tiene que tomar decisiones políticas con decretos de emergencia que le permitan justamente revertir algo que le va a afectar, porque por más que queramos transicionar de la energía de los productos petroleros a los no petroleros, pues simplemente ¿con qué energía lo va a hacer? Yo creo que básicamente lo que hemos visto en otros países, por ejemplo el caso de Guyana, crecen a la par las exportaciones no petroleras, pero cimentados de una base de energética bastante sólida, porque sin energía no se puede crecer. Entonces, el primer consejo ahí es básicamente reviertan ya la producción petrolera y que realmente las autoridades comiencen a delegar bloques, a generar incremento de gas, y eso le permita justamente revertir. En el tema de las importaciones, pues ese es un tema ya de ineficiencia de empresa. Creo que los más beneficiados en este punto en el Ecuador son las importaciones de combustibles. Van a incrementar, es un hecho, sobre todo ahora que ya no hay refinería porque está paralizada, pero yo creo que también en ese punto, por ejemplo, hay la propuesta de hacer una refinería nueva de Monteverde con capital privado, pero hasta ahora no se ha dado luz verde. Entonces, creo que el mundo cambió. Creo que en este punto es un punto de inflexión que tiene que ser aprovechado por el Ecuador desde ahora, porque este momento no se va a poder aprovechar. El Ecuador ofreció incluso abastecer a Estados Unidos con 250,000 barriles, que en ese momento se querían reemplazar los de Venezuela para vender a Estados Unidos. No se ha logrado. Entonces creo que se tiene que cambiar, porque, repito, tenemos una gran ventana de oportunidad, porque para el 2050 va a haber una demanda de 119 millones de barriles que pueden ser vendidos al mercado internacional, y eso simplemente beneficiaría al país para tener dinero para el repago, sobre todo a multinacionales. El desembolso del FMI se está analizando, creo que son 4,000 o 5,000 millones, y siempre se van a estar fuentes de repago que le permitan justamente al país no endeudarse más y simplemente tener el dinero que vaya directamente al Ministerio de Finanzas para seguridad, salud. Porque recordemos que por más que exportemos pitahaya y banano, que ahora está restringido, recordemos que en este momento los barcos de banano no pueden ir a esa zona, pues simplemente tengamos la energía y el ingreso de dinero que va al Ministerio de Finanzas, ya que las exportaciones no petroleras son directamente, solo van a los empresarios privados. Claro. Muy bien, Nelson, gracias por aclararnos este panorama, por advertirnos de lo que puede pasar y claro, esto demanda y requiere de pronunciamientos y acciones del gobierno nacional frente a lo que son las secuelas y los efectos de este conflicto internacional que nos pone pues en una mala condición frente a los precios del crudo, el tema de la producción petrolera, y como usted bien lo dice, necesitamos importar más combustibles para abastecer la demanda y tenemos una refinería dañada. Ese es el panorama. Vamos a ver qué dicen las autoridades en las próximas horas, porque desde que se eliminaron los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel, operamos bajo el sistema de bandas que permite ajustes mensuales del precio de los derivados de hasta el 5%. Veamos qué ocurre. Gracias, estimado Nelson Valdeón, consultor en geopolítica energética, por atendernos esta mañana. Muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Feliz día a todos. Gracias. 6:37. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.